Sí, pues fue una conversión muy, muy interesante. Participamos Banco Mundial, Cooperación Alemana, también estuvo ITDP y una consultora que sabe muchos temas de financiamiento. Y pues lo que hemos visto es que pues México tiene mucho potencial, ¿no? Y mucha potencial de mejorar el transporte urbano, de implementar proyectos de gran escala, no solo estilo BRT ni corredores de transporte, sino también metros, tranvías, mejoramiento en corredores de transporte. Evidentemente, todos los proyectos cuestan dinero, ¿verdad? Y hay mucho recurso disponible, tanto en las bancas multilaterales como en las bancas privadas. Entonces hay mucho fondo disponible para financiar proyectos. Lo que ha pasado es que en México no hemos tenido como toda esa política de desarrollo para estructurar muy buenos proyectos que sean bancables ante bancas multilaterales, inclusive ante fondos verdes. Entonces, parte de lo que está haciendo ahorita la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana en México, con apoyo de C40, es que estamos identificando algunos proyectos en los que podamos fondear los estudios necesarios para traerlos a la bancabilidad. Eso básicamente significa pues evaluar los costos-beneficios de los transportes o de los proyectos y también identificar qué modelo financiero es algo sostenible, que con tarifa o con algunos, no sé, ventas de algunos predios que ya tienen algunos transportistas o el ente público, pues que se pueda como hacer la ecuación de la rentabilidad del sistema. En un país donde el desarrollo urbano y la movilidad se trabaja de manera aislada por secretarías distintas, por instituciones diferentes, ¿cómo elegir o qué detectar en un buen proyecto y saber si es viable financiarlo? Claro, pues la articulación entre la movilidad y el desarrollo urbano tiene que ser siempre muy fuerte, porque pues lo que te da la demanda es la gente. ¿Y dónde está la gente? Pues en los desarrollos urbanos, ¿no? Donde está el trabajo, donde está la vivienda. Entonces, si tú tienes un corredor aislado, por más que quieras subirle la rentabilidad, si está fuera del contexto urbano, pues va a ser muy difícil, ¿no?, que tenga esa rentabilidad. Lo vemos claramente en proyectos como Insurgentes Línea 1, ¿no?, que tiene una demanda de cerca de 485,000 usuarios al día, pero porque tenemos vivienda y trabajo a lo largo del corredor. Ese pues fue icónico para México, y esto se puede replicar, ¿no? Ya hay nuevas políticas de desarrollo urbano, pero no se han permeado en todo el país, es decir, seguimos como construyendo en la periferia, seguimos aislando la vivienda del trabajo, y mientras no integremos vivienda y trabajo, especialmente en las ciudades del norte, pues jamás vamos a tener un buen sistema de transporte que alimente ambos, ¿no? Entonces sí se tiene que articular la política de desarrollo urbano con la política de movilidad, como lo han hecho ya países en Latinoamérica, ¿no? En Bogotá, en Medellín, inclusive en Costa Rica ya están como planteando mecanismos para fomentar el desarrollo urbano a lo largo de los corredores de transporte, a lo largo de las líneas de metro, y así como generar esa captura de valor. Y aquí solo estamos hablando de generación de demanda. Luego puedes también generar recurso, ¿no?, con lo que tú estás viendo como la captura de plusvalías, que le llamamos, que ahorita ya no es ley, pero tú con ese recurso podrías apoyar a los sistemas, podrías subsidiar un poco la tarifa y generar pues una ecuación que el desarrollo urbano sí alimente a los sistemas de transporte. ¿Ha sido difícil encontrar proyectos interesantes en México o detectan algunos estados que están trabajando? Sí es difícil. Hay varios temas ahí, porque, o sea, la política nacional no se presta para planear a largo plazo. En las ciudades eso está muy marcado, y por eso no hay proyectos de ciudad así muy impotentes, porque tenemos un alcalde que dura 3 años. Entonces, para generar un plan y generar la ejecución de un programa, una infraestructura pesada, pues 3 años no te dan, ¿verdad? Ya con el cambio de la ley, que ahora tenemos reelecciones de los alcaldes, te da 3 años adicionales, que son 6 años. Eso ya podemos tener una infraestructura mejor si hay una continuidad en el poder, pero también a nivel nación, pues tampoco tenemos unos planes hacia visión 2030, 2050, 2040. Entonces, si no hay una planeación a largo plazo, pues terminamos con proyectos coyunturales, ¿no?, que es lo que puede ser rápido en 3 años, 6 años, y avanzamos muy rápido, pero no pensamos como en proyectos que sean muy rentables para la sociedad, que sean una gran inversión para las ciudades. O sea, los metros, necesitamos más metros en México. No en todas las ciudades aplica, pero podemos tener como más líneas de BRT, más corredores, inclusive reactivar los trolebuses, que hubo trolebuses en muchas ciudades de México, ¿no? Y eso es mucho más fácil de reactivar con unos troles bonitos, que ya hay varias marcas mexicanas que se van a meter al mercado de troles. Entonces, pero las ciudades no, como no tienen esta planeación organizada, pues tienen proyectos muy coyunturales que no están preparados ni están debajo de la ley. Entonces sí es muy difícil identificar proyectos que pudiéramos como financiar y que pudiéramos llevar a bancas multilaterales. Entonces ese paso es complicado. Hace un rato escuchaba
optar por ordenar. Y tal vez ese sea la clave para... Sí, no, o sea, el impacto del ordenamiento del transporte es mucho mayor en términos ambientales que cambiar a unidades Euro 6, gas o eléctricas, porque ahorita tenemos una redundancia en el servicio, tenemos una operación que a lo mejor se opera más de lo que se tiene que operar en las horas valle, produciendo más contaminación. Entonces, si tú ordenas, eficientizas el sistema, sacas rutas paralelas que nada más están en competencia, eso te puede dar una reducción de emisiones de gas de efecto invernadero y otros contaminantes mucho más rápido que solo cambiar a Euro 6 las mismas unidades. O sea, pero eso significa pues vinculación, ser muy buen político, alinear intereses, o sea, consolidar transportistas, consolidar empresas, o sea, minimizar la flota, y eso no es tan fácil. O sea, no ves que sea algo a corto plazo que se pueda... No, se puede hacer muy a corto plazo. El tema es que también tenemos, bueno, cada país, cada ciudad y cada estado en México pues también tiene como diferentes maneras de concesión, ¿no? O sea, México en general tiene concesiones de 10 años. Y ya cuando un concesionario agarra su concesión de 10 años, pues básicamente va a ser imposible que se organice a los 4 años como empresa y que tengan una concesión única para... Entonces es muy complejo, entonces tienes que cortar todas las concesiones, o sea, tiene que haber un acto muy fuerte político para reacomodar a todos los transportistas, y eso se podría hacer con un político muy rudo, pero obviamente pues hay que irlo poco a poco, paso a paso. Ciudad de México ya empezó, ya no se dan más concesiones, ahora solo se dan concesiones a corredores, entonces eso ya... Para el 2024 ya no va a haber esa política de atomizar el transporte, sino de integración en empresas. Entonces eso ya te va a dar mucho más posibilidad de evolucionar más rápido en el transporte público. Pero eso lo tiene que hacer todas las ciudades de México, todos los estados. Entonces sí es un tema pues todavía nos falta mucho tiempo por Hay que esperar. Hay que esperar. Y finalmente, ¿financiamiento o subsidio? Es una mezcla, o sea, para lograr mejor transporte, para lograr transporte sustentable, que ahorita vienen los eléctricos fuertes, inclusive gas natural, pues un financiamiento ayuda con bajas tasas de interés y podemos generar un modelo que sea rentable para el transportista si el corredor pues tiene buena demanda, si las condiciones son buenas, pero muchas veces a lo mejor el corredor no tiene la demanda suficiente para llegar a la ecuación de sustentabilidad económica. Es por ello que sí se requiere pues estudiar algún tipo de subsidio en la consecución de nuevas unidades, y ya existe el subsidio en infraestructura, entonces eso pues ya está, pero también el subsidio a la operación como país en México todavía no lo hemos internalizado. Se ha subsidiado al gremio taxista, pero no se ha subsidiado todavía al gremio de transportistas de autobuses urbanos, entonces habrá que pensar en algún tipo de subsidio para básicamente acelerar la transformación del transporte.